¿Por qué nos da miedo asumir la responsabilidad en el deber? ¿Por qué nos asustan siempre las dificultades? ¿Cuál es la naturaleza de esta manera de abordar un deber? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cómo podemos buscar la verdad para resolverlo? Mira el testimonio cristiano, los motivos ocultos del miedo a la responsabilidad para descubrirlo. Me encargaba del trabajo de riego en la iglesia. Ya que mucha gente aceptó la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, la iglesia se dividió en 3 iglesias diferentes y me pusieron a cargo de una. Tras la división, asignaron a mi iglesia muchos nuevos fieles que no se reunían regularmente. Pensé que, como nos faltaba personal de riego, apoyar a los que no se reunían adecuadamente requeriría mucho tiempo y energía. Si se iban porque no se les regaba bien, los hermanos tal vez dirían que yo era incapaz y poco apta. Sería muy vergonzoso. Quizá me podarían y tratarían conmigo, o me harían responsable. Si no fuera la encargada, si no personal de riego, no tendría que asumir esa responsabilidad. Sentía que era mucha presión, como si me endosaran una gran carga, y en el fondo estaba abrumada. Al pensar en nuestros intereses, nos asusta la responsabilidad. Sí. El líder quería que capacitáramos a más gente frente a la escasez de regantes que teníamos. Lógico. Pero al ver cuántos nuevos fieles no se reunían regularmente, la dificultad me agobió. Creía que no podría formar a nadie con rapidez, y me desanimé. Luego me volví muy pasiva en el trabajo. No formaba ni regaba a quienes debía formar y regar, lo que perjudicó nuestra labor. Muy enojada y algo culpable, oré a Dios. Dios mío, me falta estatura. Ante las dificultades y problemas en esta nueva iglesia, he querido abandonar. Sé que esa no es tu voluntad. Guíame para hacer introspección y para cambiar mi estado incorrecto. Así puedo asumir esta labor. Leí un pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: algunas personas tienen miedo de asumir responsabilidades en el cumplimiento de su deber. Si la iglesia les da un trabajo que hacer, consideran primero si el trabajo requiere asumir responsabilidad y, si es así, no lo aceptan. Sus condiciones para cumplir con un deber son, primero, que debe ser un trabajo ligero; segundo, que no sea cansado ni les quite tiempo; y tercero, que hagan lo que hagan, no asuman ninguna responsabilidad. Ese es el único deber que aceptan. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Acaso no es una persona esquiva y taimada? No quieren asumir siquiera la menor responsabilidad. Cuando caen las hojas de los árboles, temen que el cielo venga detrás. ¿Qué deber puede cumplir una persona así? ¿Qué utilidad puede tener en la casa de Dios? La obra de la casa de Dios tiene que ver con la tarea de batallar contra Satanás, además de diseminar el evangelio del reino. ¿Qué deber no conlleva responsabilidades? ¿Diríais que ser líder requiere responsabilidad? ¿Acaso sus responsabilidades no son aún mayores y no deben asumirlas en mayor medida? Difundes el evangelio, das testimonio, haces videos y cosas así. En realidad, el trabajo que haces, sea cual sea, conlleva responsabilidades en cuanto a que está relacionado con los principios de la verdad. Si tu cumplimiento del deber no tiene principios, afectará a la obra de la casa de Dios, y si tienes miedo de asumir responsabilidad, entonces no puedes cumplir con ningún deber. Es cobarde alguien que teme asumir responsabilidades al cumplir con su deber
¿O es que existe un problema con su carácter? Hay que saber diferenciarlo. El hecho es que no se trata de una cuestión de cobardía. Si esa persona fuera en busca de riquezas o estuviera haciendo algo en su propio interés, ¿cómo no habría de ser tan valiente? Asumiría cualquier riesgo, pero cuando hacen cosas por la iglesia, por la casa de Dios, no asumen ninguno. Tales personas son egoístas y viles, las más traicioneras de todas. Quien no asume responsabilidades al cumplir con su deber no es en absoluto sincero con Dios. Ya no hablemos de su lealtad. ¿Qué clase de persona se atreve a asumir responsabilidades? ¿Qué clase de persona tiene el valor de llevar una pesada carga? Alguien que asume el liderazgo y da un paso adelante con valentía en el momento crucial de la obra de la casa de Dios, que no teme cargar con una gran responsabilidad y soportar grandes dificultades cuando ve la obra más importante y crucial. Se trata de alguien leal a Dios, un buen soldado de Cristo. ¿Es que todos los que temen asumir responsabilidades en su deber lo hacen porque no entienden la verdad? No, es un problema de su humanidad. No tienen sentido de la justicia ni de la responsabilidad. Son personas egoístas y viles. No son creyentes sinceros de Dios. No aceptan la verdad en lo más mínimo. Y por estas razones no pueden ser salvados. Para creer en Dios y obtener la verdad, hay que pagar un gran precio. Y para poner en práctica la verdad, hay que pasar también por algunas dificultades. Debe renunciar y abandonar algunas cosas. Entonces, ¿puede poner la verdad en práctica quien teme asumir responsabilidades? Desde luego que no, y menos aún se puede decir que vayan a obtenerla. Tiene miedo de practicar la verdad, de incurrir en una pérdida para sus intereses. Tiene miedo de ser humillado, de ser despreciado y de ser juzgado. No se atreven a poner en práctica la verdad, por lo que no pueden obtenerla. Y no importa cuántos años crean en Dios, no pueden alcanzar su salvación. Amén. Amén. Me sentí incómoda con lo revelado en estas palabras. Dios dice que quienes temen asumir la responsabilidad son los más egoístas, viles y taimados. No saben practicar la verdad y no podrán alcanzar la salvación. Yo actuaba de esa forma. Vi que muchos nuevos no se reunían y que había pocos candidatos a ser formados. Y no pensé en cómo respetar la voluntad de Dios, en capacitar a candidatos viables y regar bien a los nuevos para que se enraizaran en el camino verdadero. Los consideraba una carga. Pensaba en el tiempo y la energía que supondría sustentar a todos ellos, y en que los demás me despreciarían si no lo hacía bien. Me podarían, tratarían conmigo y me culparían si eso era grave. Parecía un trabajo agotador que podría no dar fruto, y no quería hacerlo. Aunque me forzaba, era muy pasiva. Como era irresponsable, no formé a personas a las que debía formar, y otras dejaron de venir con regularidad. El Evangelio de Dios de los últimos días se expande rápido, y más gente se vuelve hacia Dios. Él desea con urgencia que se riegue y sustente bien a los nuevos. Pero yo solo pensaba en mis intereses, no en su voluntad, tampoco en la vida de los nuevos fieles. Qué egoísta y decepcionante para Dios. Y en las otras iglesias nuevas, otros eran capaces de sostener la labor de la iglesia, sin pensar en sus ganancias personales. Hacían lo imposible por regar a nuevos fieles, por duro que fuera. Eran auténticos creyentes, consagrados a su deber. Me sentí humillada. Debía dejar de pensar en mis intereses y de demorar la labor de la iglesia. Debía asumir esta responsabilidad y darlo todo por regar bien a los nuevos. Así se respeta la voluntad de Dios en un deber. Sí. Después empecé a cooperar de manera activa y me esforzaba por regar a personas a las que se podía cultivar.
cuando entendieron la voluntad de Dios, también fueron activas en el deber. Trabajábamos juntos y sustentábamos a los nuevos. Al poco tiempo, algunos nuevos se reunían regularmente. Estaba muy feliz y agradecida a Dios. Gracias a Dios. Pero pronto me hallé en la misma situación otra vez. Un día el líder me dijo, se acaba de crear una iglesia en Shuiyuan. Los nuevos fieles no se están reuniendo regularmente y les faltan buenos regantes. Su avance es lento. Vamos a poner esa iglesia a tu cargo. Cuando el líder dijo esto, supe que la voluntad de Dios subyacía a esta situación. En el pasado tuve miedo de asumir la responsabilidad, lo que retrasó el trabajo. Esta vez tenía que someterme y cumplir bien con mi deber. Pero dudé otra vez cuando vi el estado de la iglesia de Shuiyuan. La iglesia que ya tenía a cargo empezaba a ir mejor y había mucho trabajo pendiente. Asumir la responsabilidad de otra iglesia supondría mucho tiempo y energía. Si no podía sustentar correctamente en Shuiyuan ni ocuparme del trabajo de mi iglesia actual, ¿qué opinarían los demás de mí? Que yo manejara una sola iglesia no sería tanto trabajo y podría centrar mis esfuerzos en hacerlo bien. Entonces todos me verían con los mejores ojos y era posible que me ascendieran. Con esta idea, pensé que la iglesia de Shuiyuan sería un dolor de cabeza. No me beneficiaría en nada y no quería aceptarla. Por otra parte, si la rechazaba y nadie la asumía, afectaría al trabajo de la iglesia. Estaba muy confundida. ¿Cómo lograste cambiar de estado? El líder vio en qué estado me encontraba y compartió conmigo unas palabras de Dios. Si eres bastante bueno en cierta clase de trabajo y lo has estado haciendo por más tiempo que otros, entonces se te deberán asignar tareas más complicadas. Debes recibir esto de Dios y obedecer. No te quejes. ¿Por qué la gente me pone las cosas difíciles? Les dan las tareas fáciles a los demás y a mí me dan las más duras. ¿Intentan complicarme la vida? ¿Qué quieres decir con eso? La organización del trabajo se adapta a cada persona. Aprendiste mucho y Dios te dio mucho, así que corresponde darte más carga. Esto no se hizo para complicarte las cosas. Tu carga es la adecuada. Este es tu deber. Así que no intentes elegir, negarte o zafarte. ¿Por qué te parece difícil? En realidad, si pusieras en ello tu corazón, serías capaz de lograrlo. Que lo consideres un deber difícil e injusto para ti es manifestación de un carácter corrupto. Es negarte a cumplir con el deber y no recibir nada de Dios. Supone no practicar la verdad. Cuando eliges tu deber y cumples con el que es cómodo y fácil, el que te hace quedar bien, este es el carácter corrupto de Satanás. Si eres incapaz de aceptar tu deber y de someterte, esto demuestra que aún eres rebelde hacia Dios, que te defiendes, que rechazas, que evitas, lo cual es un carácter corrupto. Amén. Amén. Este pasaje me conmovió mucho. El líder no trataba de complicarme las cosas al darme otra iglesia. Como llevaba un tiempo trabajando en riego, debía saber gestionarlo con solo un poco más de sacrificio. Era demasiado egoísta por pensar en mis intereses y no querer sacrificarme. Y temía quedar mal si no hacía un buen trabajo. Por eso no quería asumirlo y rechazaba ese deber. No era obediente. La iglesia me confiaba algo tan importante como el riego de nuevos fieles por la gracia y la exaltación de Dios. Debía someterme sin condiciones y hacer todo lo mejor. Eso haría alguien con conciencia y razón. Cierto. Sí. Al ampararme en Dios y cooperar con Él, sabía que me guiaría para hacer bien el trabajo. Por eso oré a Dios en mi interior,
Quería olvidar mis inquietudes y tomar esa responsabilidad. Gracias a Dios. Cuando conocemos la verdad de sus palabras, recibimos fe y fortaleza. Por Sí. supuesto. Luego reflexioné y busqué. ¿Por qué rechazaba los deberes y no asumía responsabilidades? Leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: no importa lo que estén haciendo, los anticristos consideran primero sus propios intereses y solo actúan una vez que lo han considerado todo bien. No obedecen verdadera, sincera y absolutamente la verdad sin compromiso, sino que lo hacen de manera selectiva y condicionada. ¿Cuál condición es esta? Se trata de salvaguardar su estatus y reputación, y no deben sufrir ninguna pérdida. Solo después de que se satisfaga esta condición, decidirán y elegirán qué hacer. Es decir, los anticristos consideran muy seriamente la manera de tratar los principios de la verdad, las comisiones de Dios y la obra de la casa de Dios, o cómo ocuparse de las cosas a las que se enfrentan. No les importa cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo evitar dañar los intereses de su casa, cómo satisfacerlo o cómo beneficiar a los hermanos y a las hermanas. No son esas las cosas que les interesan. ¿Qué les importa a los anticristos? Si su propio estatus y su reputación van a verse afectados, y si su prestigio va a disminuir. Si hacer algo de acuerdo con los principios de la verdad beneficia a la obra de la Iglesia y a los hermanos y las hermanas, pero provocara que su propia reputación se viera afectada y causara que mucha gente se diera cuenta de su verdadera estatura y supiera qué tipo de naturaleza y esencia tienen, entonces no cabe duda de que no van a actuar de acuerdo con los principios de la verdad. Si hacer trabajo práctico hará que más personas piensen bien de ellos, los respeten y los admiren, o permite que sus palabras tengan autoridad y causa que más personas se sometan a ellos, entonces elegirán hacerlo así. De lo contrario, nunca elegirán renunciar a sus propios intereses por consideración hacia los intereses de la casa de Dios o de los hermanos y las hermanas. Esta es la naturaleza y la esencia de los anticristos. ¿Acaso no es egoísta y vil? Mientras las personas no hayan experimentado la obra de Dios y no hayan comprendido la verdad, la naturaleza de Satanás es la que toma las riendas y las domina desde el interior. ¿Qué cosas específicas conlleva esa naturaleza? Por ejemplo, ¿por qué eres egoísta? ¿Por qué proteges tu propia posición? ¿Por qué tienes emociones tan fuertes? ¿Por qué te gustan esas cosas injustas? ¿Por qué te gustan esas maldades? ¿Cuál es la base para que te gusten estas cosas? ¿De dónde proceden? ¿Por qué las aceptas de tan buen grado? Para este momento, todos habéis llegado a comprender que esto se debe, principalmente, al veneno de Satanás que hay dentro del hombre. Entonces, ¿qué es el veneno de Satanás? ¿Cómo se puede expresar? Por ejemplo, si preguntas, ¿cómo debería vivir la gente? ¿Para qué debería vivir? Te responderán, cada hombre para sí mismo, y sálvese quien pueda. Esta sola frase expresa la raíz del problema. La filosofía y la lógica de Satanás se han convertido en la vida de las personas. Sea lo que persigue la gente, lo hacen para sí mismos. Por tanto, solo viven para sí mismos. Cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Esta es la filosofía de vida del hombre y también representa la naturaleza humana. Estas palabras se han convertido ya en la naturaleza de la humanidad corrupta, en el auténtico retrato de su naturaleza satánica, la cual se ha convertido ya en la base de la existencia de esta humanidad corrupta. La humanidad corrupta
ha vivido según este veneno de Satanás durante varios miles de años y hasta nuestros días. Amén. Amén. Encontré la respuesta en las palabras de Dios. No quería una gran carga, porque vivía de acuerdo con el carácter de un anticristo. Era egoísta y taimada. Todo lo que hacía lo asociaba a mis intereses. Condicionaba todo lo que hacía para no comprometer mis intereses. No pensaba en la voluntad de Dios, ni sostenía la labor de la iglesia. Al ver que muchos nuevos fieles de mi nueva iglesia no se reunían, temí que eso afectara a mi éxito en mi deber, lo que dañaría mi reputación. Cuando el líder me pidió supervisar la iglesia de Shuyuan, supe que si no se regaba pronto a los nuevos fieles de ese lugar, los pastores religiosos podrían convencerlos de que se fueran. Pero yo no quería aceptar el trabajo de riego allá. Sopesaba los pros y los contras para mí misma, y solo pensaba cómo hacer el trabajo del que ya era responsable. Así no sería tan estresante, y yo no tendría que sufrir mucho. Si al final lograba algo, recibiría la aprobación de los demás, y así daría buena impresión. Vivía de acuerdo con el veneno satánico de sálvese quien pueda. Por eso, solo pensaba en si algo sería bueno para mi reputación. Si se iban a ver perjudicados mis intereses, aunque fuera bueno para la iglesia, yo no quería hacerlo. Me resistía y me negaba sin ser para nada sincera ni sumisa hacia Dios. Los que acababan de aceptar la obra de Dios de los últimos días aún no conocían la verdad. Podrían ser engañados por los pastores, los que incluso podrían ahuyentarlos. Por eso la iglesia me asignó su riego y sustento. Ante una tarea tan crucial, no asumí la responsabilidad ni cumplí con el deber, sino que temí que mi reputación se viera perjudicada. Ese es el carácter de un anticristo. Egoísta, despreciable e interesado. Me embargaron el pesar y la culpa. Me sentí muy en deuda con Dios y quise arrepentirme ante Él. Gracias a Dios. Yo también puedo aprender de tus reflexiones. Ahora veo que pensar en nuestros intereses en el deber es egoísta e indicio del carácter de un anticristo. Sí. Luego leí más palabras de Dios. Déjame leerlas. ¿Cuál es el estándar a través del cual las acciones de alguien son juzgadas como buenas o malas? Depende de si en sus pensamientos, de si en sus expresiones y de si en sus acciones tienen testimonio de practicar la verdad y vivir la realidad de la verdad. Si no tienes esta realidad o no vives esto, entonces eres un hacedor de maldad. ¿Cómo considera Dios a los hacedores de maldad? Todos tus pensamientos y acciones externas no dan testimonio para Dios. No avergüenzan a Satanás, ni lo derrotan, sino que hacen que Dios se avergüence. Están plagados de señales que avergüenzan a Dios. No estás testificando para Dios, no te estás entregando a Dios, y no estás cumpliendo tu responsabilidad y obligaciones hacia Dios, sino que actúas para ti mismo. ¿Qué significa para ti mismo? Significa que actúas para Satanás. Por lo tanto, al final Dios dirá: apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. A los ojos de Dios, tus acciones no han sido buenas, sino que se han vuelto malvadas. No recibirán la aprobación de Dios y además serán condenadas. ¿Qué busca obtener a alguien con una fe así en Dios? ¿Acaso no se quedaría esta fe en nada al final? Amén. 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 Las palabras de Dios son muy claras. Dios no se fija en cuánto sufrimos, sino en lo que llevamos en el corazón, en lo que revelamos en el deber y en si tenemos testimonio de práctica de la verdad. Si la motivación de alguien no es satisfacer a Dios en el deber, si no practica la verdad, entonces por mucho que dé, Dios considera
que hace el mal y que se opone a él. Sí. Cierto. Al recordar lo revelado en aquel entonces por mi actitud, vi que siempre pensaba y planificaba según mis intereses, y quería eludir el deber. Aunque lo acepté a regañadientes, no era responsable. No formé a quienes debería haber formado, y algunos creyentes no se reunían regularmente, porque no los regué a tiempo. Dios abominaba de mis motivaciones y conductas. A ojos de Dios, hacía el mal y me resistía a él. Sí. Era creyente hacía años y había gozado del sustento de la verdad de Dios, pero jamás pensé en retribuir su amor. Cuando más apoyo requería la iglesia, no quise asumir una carga. No estaba satisfaciendo a Dios. No tenía conciencia ni humanidad. Entonces oré en silencio. Oh Dios, en el deber me afano por la reputación y el estatus, sin proteger la labor de la iglesia. Soy muy egoísta. No he cumplido bien con mi deber y tengo una deuda contigo. Dios mío, gracias por darme otra oportunidad. Quiero arrepentirme, asumir esta carga y hacer lo imposible en el deber para reparar mis transgresiones. Amén. Leí unas palabras de Dios que me dieron una senda de práctica. Para quienes cumplen su deber, sea profundo o superficial, su conocimiento de la verdad, lo más simple para entrar en la realidad de la verdad es pensar en los intereses de la casa de Dios y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, motivos, orgullo y estatus individuales. Poned primero los intereses de la casa de Dios. Esto es lo menos que debéis hacer. Si una persona que lleva a cabo su deber ni siquiera puede hacer esto, ¿cómo puede decir que está llevando a cabo su deber? Esto no es llevar a cabo el propio deber. Primero, considera los intereses de la casa de Dios. Ten en cuenta la voluntad de Dios. Considera la obra de la iglesia. Y pon estas cosas antes que nada. Solo después de eso puedes pensar en tu estatus o en cómo te ven los demás. ¿No sientes que se facilita un poco cuando lo divides en estos pasos y haces concesiones? Si practicas de esta manera por un tiempo, llegarás a sentir que satisfacer a Dios no es difícil. Además, serás capaz de cumplir con tus responsabilidades, cumplir con tus obligaciones y deberes, dejar de lado tus deseos egoístas y motivos, considerar la voluntad de Dios y poner primero los intereses de la casa de Dios, la obra de la iglesia y el deber que has de cumplir. Después de hacer esto un tiempo, verás que esta es una buena forma de comportarte, es vivir honestamente sin ser una persona vil o un bueno para nada, y vivir honorablemente en vez de ser despreciable. Verás que así es como una persona debe vivir y actuar. Poco a poco disminuirá el deseo dentro de tu corazón de gratificar tus propios intereses. Amén. Amén. Con estas palabras encontré una senda de práctica. Cuando surja algo, renunciar a mis intereses y priorizar los de la iglesia. Quería hacer lo que dice la palabra de Dios, dejar de pensar en si mis intereses se resentirían o no, y también en lo que opinarían de mí. Debía cumplir mis responsabilidades y asumir el trabajo. También noté que nunca quería trabajos difíciles, por miedo a que trataran conmigo si no lo hacía bien. No comprendía los propósitos de Dios de salvar al hombre. Se me dio un trabajo más difícil por la gracia de Dios. Con este desafío, Dios me ayudaba a aprender a ampararme en Él y también a buscar la verdad. Cierto. En el deber es bueno llevar una pesada carga y ser podado, ser tratado o revelado ante las dificultades. Estas me dan la oportunidad de ver bien mis fallos y defectos, de modo que pueda centrarme más en buscar la verdad y dotarme de ella para compensar mis debilidades. Eso favorece mi comprensión de la verdad y mi progreso vital. Es el amor de Dios. Es Sí. una gran verdad. Una carga es una bendición de Dios. Si tememos la responsabilidad y rehuimos a los desafíos, no alcanzaremos la verdad ni nos perfeccionará a Dios. Así Sí. es.
Tras comprender la voluntad de Dios, cambié de actitud hacia el deber. Supe que, para gestionar el trabajo de 2 iglesias, no podía contar solo con mis habilidades. Como lo que podía hacer era limitado, debía centrarme en formar gente. Cuando más hermanos conocieran la voluntad de Dios, podrían asumir un deber. Eso facilitaría el trabajo. Entonces podría centrar mi energía en las tareas cruciales. Excelente. Así que hablé con el personal de riego y confirmé a quienes había que formar. Y me esforcé en celebrar reuniones y hablar de las palabras de Dios para resolver sus dificultades y problemas. Me sorprendió que algunos hermanos comprendieran la obra de Dios, recibieran la fe y quisieran un deber. Maravilloso. Cuando colaborábamos, era mucho más eficaz en mi deber, y algunos proyectos se hicieron en poco tiempo. Además, ellos adquirieron práctica y tenían más energía en el deber. Tras algún tiempo de riego y sustento, muchos nuevos habían comprendido un poco la obra de Dios, se asentaron en el camino verdadero y se reunían activamente. Maravilloso. Todo esto me emocionaba mucho. Cuando renuncié a mis intereses, asumí una carga y me empleé a fondo en el deber. Poco a poco noté que había progresado y lograba muchas más cosas en el deber. No temo asumir responsabilidades y quiero practicar la verdad para satisfacer a Dios. Gracias Gracias a Dios. Siempre que renunciemos a la reputación y el estatus,